Abrimos nuestro espacio semanal dedicado a la psicología y hoy más enfocado al ámbito laboral, porque la psicología trata todos los temas. Seguro que han escuchado que se puede, bueno, o eso dicen los románticos, morir de amor. La salud también, la ausencia de la misma es una causa de mortalidad, los accidentes, pero ¿sabían que se puede morir de trabajo? ¿Conocen la palabra karoshi? Hoy vamos a desgranar todo lo que hay tras ella con la ayuda de una psicóloga del equipo de Isabel Moya. Sofía Payá, muy buenos días. Muy buenos días, Loli, ¿qué tal? Bien, de vuelta a la rutina y con ganas de escucharte. ¿Qué significa karoshi, Sofía? ¿Qué es esto? Pues, Loli, karoshi es una palabra japonesa, creo que va a ser desconocida para muchos de nuestros oyentes, ¿no? Que significa muerte por exceso de trabajo, literalmente. Y aunque parezca una leyenda urbana, ¿no? Nos suene esto a algo totalmente utópico, ¿no? Que no podría suceder, pues es un fenómeno social reconocido en ese país, ¿no? En Japón, desde 1987 por el Ministerio de Trabajo, o sea, que es un fenómeno real. Y bueno, quería poner dos ejemplos para facilitar pues una mayor comprensión de este fenómeno, ¿no? Uh-huh. El primero de ellos es el de Miki Wasado. Era una periodista, ¿no?, de 31 años, de una emisora pública, que registró 159 horas extras, ¿no?, en el mes previo a su muerte, que en este caso se dio por una insuficiencia cardíaca, lo que se traduciría en unas 80 horas semanales, ¿no?, de trabajo, que duplicaría lo que es pues jornada laboral, ¿no?, de 40 horas. 16 horas al día, para que nos hagamos un cálculo. 16 horas al día trabajando. Habrá días que fueron 20 o 24 horas y días que fueran 10 horas, pero imagínense qué jornadas, claro, como para no morir. Y el segundo caso, para ver que esto no solo ocurre en Japón, ¿no?, fue un caso que se dio en Londres. En este caso, bueno, el protagonista fue Moritz Eckhardt, que en este caso pues era un estudiante en prácticas de 21 años de uno de los bancos pues con mayor renombre de Londres, ¿no? En este caso murió a causa de un ataque epiléptico tras trabajar durante 72 horas seguidas. Los padres reportaron, ¿no?, después de su muerte, que este chico iba a trabajar, llegaba, o sea, pedía un taxi, llegaba a su casa, se duchaba, le decía que se esperase bajo para que no se fuese y volviese a llevar al trabajo durante 3 días seguidos. Uf. Entonces, pues finalmente murió de un ataque epiléptico. Por favor, o sea que el karoshi no es simplemente la palabra y no sucede solo en Japón. Hemos visto este último ejemplo que puede dar en cualquier parte del mundo, incluido en nuestro país. Y para evitarlo vamos a intentar conocerlo un poquito mejor. Sofía, ¿por qué se produce el karoshi? Es decir, ¿cuál es el mecanismo causal por el que una sobrecarga laboral fuerte termina causando la muerte de una persona? Realmente esto se ha estudiado, aunque todavía necesita de muchísima investigación, pero es cierto que no es algo directo, ¿no? No una sobrecarga laboral excesiva nos va a llevar a la muerte, sino que hay otras variables que al final acaban mediando este efecto. ¿Qué nos dice la literatura científica? Pues que hay 3 variables que parecen ser determinantes. El primero, evidentemente, es el estrés excesivo, ¿no? Luego, además, también se ha visto que la falta de sueño está relacionado y la inanición, ¿no? Evidentemente, pues si estamos trabajando 16 horas diarias, o en el caso del chico, que directamente, o sea, se pasó 3 días seguidos solo trabajando, pues no dormimos, no comemos, y eso evidentemente pues puede generar muchísimos perjuicios en nuestro organismo, ¿no? Claro. Es que nos podemos poner en la situación, si el segundo caso, por ejemplo, 3 días seguidos sin comer, sin dormir, solo trabajando, con una carga extra para nuestra actividad cerebral y para nuestra actividad física, o sea, el cerebro y el cuerpo humano entero hace boom, explota, que fue lo que le sucedió a Moritz Eckhardt. Que digo yo, en vez de darse una ducha, ya podía haber dicho, bueno, pues que huela mal y me como un sándwich, pero en fin, o me echo una siestecilla. Sí. Pero todo es la broma, pero es la situación bastante seria y difícil. Y te pregunto, ¿todo el mundo que sufre una carga laboral importante, un exceso de trabajo, podría ser susceptible de sufrir karoshi? Pues en este sentido, ¿no?, se ha estudiado el patrón de conducta tipo A, ¿no?, que se llama en psicología, que bueno, voy a pasar a definirlo, que bueno, se entendería como la tendencia de las personas pues a mostrar una fuerte ambición, también competitividad, mucha implicación laboral, y también otras características como podría ser la impaciencia, la urgencia temporal y actitudes hostiles, ¿no?,
como uno de los factores pues subyacentes a este fenómeno, ¿no? Como si realmente un patrón de conducta, en este caso pues un patrón más de personalidad, puede llevarnos a sufrir este fenómeno. Pero realmente no se ha demostrado evidencia en este sentido. ¿Qué nos dice la literatura científica, no? Pues al menos en la cultura japonesa lo que se ha demostrado es que en la mayoría de los casos el karoshi se encuentra supeditado pues a fuertes presiones organizacionales, también a elevadas normas de excelencia y un sentido pues casi impuesto, ¿no?, de entrega y sacrificio por la empresa. Hay un vídeo, ¿no?, un documental que se hizo, que está disponible en YouTube, en el que pues entrevistaba a varios trabajadores, en este caso eran japoneses, y uno de ellos decía que estaba muy mal visto en Japón que los empleados se fueran antes que el jefe de lo que es la oficina o la empresa. Entonces, después de haber hecho su jornada laboral de a lo mejor 12 o 13 horas al día, tenían que quedarse, pues a lo mejor hasta cumplir los 16, para que no quedasen mal delante de lo que es el empresario, ¿no?, en este caso su jefe. Entonces, imaginaos el estar trabajando 16 horas al día y realmente no por voluntad propia, en este caso, pues cumplir con las exigencias de la empresa, ¿no? Y en este caso, pues hay que tener en cuenta que pues, hay una diferencia cultural que sí que es grande, y es que en Japón se produce una alta distancia de poder. En este caso estaríamos hablando no de jefe y empleados, sino de jefe y subordinados. Y en este caso, pues los empleados tienden a ceder y a cumplir pues con todas las exigencias de la organización, pues censuradas e ilegales, que pues estas sean, ¿no? Claro. Hablamos mucho de Japón porque es donde primero se ha detectado este fenómeno social y donde incluso el Ministerio de Trabajo lo ha reconocido como una enfermedad laboral, ¿no?, y como algo a tener en cuenta, y donde se están registrando y se están contabilizando los casos y las muertes. ¿Cuál es la prevalencia de este fenómeno? Pues, mira, el último dato disponible se ofreció en 2015, y en este caso, en Japón, se reportaron 100 casos de karoshi y luego 80 casos de suicidio relacionados con el trabajo, que se metería todo en un mismo paraguas. Entonces hablaríamos de unos 180 casos de karoshi. Sin embargo, hay muchos profesionales que alegan que estos datos pues distan muchísimo de la realidad, y hay algunas estimaciones, ¿no?, que apuntan a 10.000 casos anuales. ¿Solo en Japón o se da en más partes del mundo? Sí que se da en otras partes. Podríamos hablar también de China. En este caso tienen incluso su propio término acuñado. Ahí no se habla de karoshi, sino de walashi, perdón. Y aquí se han llegado a reportar unos 60.000 casos. Luego, en Estados Unidos no se ha estudiado el karoshi como tal, pero sí que hay investigaciones que sugieren que el 25% de los trabajadores siguen trabajando entre de la noche y las 6 de la mañana fuera de su horario laboral, ¿no? Y como hemos dicho, pues esto puede favorecer la aparición. Y luego tenemos España, ¿no?, que es al final lo que nos viene a interesar en mayor medida. Y es verdad que aquí en nuestro país pues todavía no hay datos empíricos que nos demuestren pues la prevalencia del karoshi. Pero sí que es verdad que existen algunos artículos periodísticos que ya han reportado casos de muerte por exceso de trabajo en España. Entonces no es algo que nos pille tan de lejos, y aunque no se haya estudiado, invito a hacerlo, es algo que probablemente también se ve en nuestro país, aunque en menor medida. Pues aunque no haya datos fiables o datos contrastados en nuestro país de estos casos, lo que sí que queremos es que no se dé, y por ello vamos a buscar su prevención. ¿Qué podemos hacer ante los primeros síntomas de que el trabajo nos puede? ¿Cuál sería la aplicación práctica para que no muramos por trabajo, para que ese karoshi no nos afecte? Pues es cierto, ¿no?, que realmente las medidas que aseguren el descanso de los trabajadores deben garantizarse sí o sí desde la propia organización, ¿no? Pero sí que es cierto que hay veces que el estrés laboral, que como hemos dicho se encuentra a la base del karoshi, es altamente prevalente en todos los países, también en el nuestro, y a veces no es inevitable. Entonces, pues sí que me gustaría dar algunas estrategias que se han demostrado como efectivas, ¿no?, para que ayuden a los trabajadores a paliar pues ese estrés, ¿no?, que estamos comentando. El primero de ellos es el distanciamiento psicológico, que en este caso pues se refiere a la experiencia del efecto físico y mental o psicológico de la capacidad de desconectar del trabajo. Tuve un profesor en la carrera que fue de hecho el que me habló por primera vez de este fenómeno, que me dejó pues bastante impactada, ¿no? Y decía que su jornada laboral él se iba a su casa en autobús, entonces en ese momento se ponía a mirar el móvil, pues en Twitter, en Instagram,
¿Qué pasa? Que él seguía muchísimas cuentas de divulgación de psicología, seguía grupos de investigación que pues ponían sus estudios, etcétera, y al final pues se daba cuenta de que su jornada laboral no terminaba en su horario, sino que realmente casa y seguía pendiente de eso. Aunque él dijese que lo hacía pues por voluntad propia, nadie le estaba obligando, pero no conseguía distanciarse de eso. Entonces teníamos que tomar pues pautas y herramientas para poder hacerlo. En este caso él decidió pues quitarse esas redes sociales o dejar de seguir cuentas o dedicarse un espacio de su jornada laboral a eso, pero no luego del trabajo. Uh-huh. Luego tendríamos la relajación, bien sea pues a través de técnicas específicas, como podría ser la relajación abdominal, o también la realización de actividades relajantes y placenteras. Pues cada uno tiene las suyas: leer, escuchar música, ver series, salir a dar un paseo, etcétera. Luego también tendríamos la búsqueda de nuevos retos. Muchas veces la gente también se implica demasiado en el trabajo porque es lo que les hace sentirse valiosos, ¿no? Capaces, porque les da bien, etc. Entonces, buscar otras cosas que también puedan suscitar estos sentimientos, ¿no? Pues nuevos hobbies, nuevas actividades, etcétera. Luego también tener un control sobre el tiempo libre, ¿no? Ver qué estamos haciendo con eso, si lo estamos dedicando a seguir trabajando, a involucrarnos en mayores tareas, o si lo podemos dedicar a otras cosas que también sean sumamente importantes, ¿no? Como pueda ser el hecho de descansar. Y luego, por último, pero no menos importante, pues fijar límites, porque al final de nada me sirve aplicar todas estas estrategias que luego tenemos que pasar 16 horas al día metidos en una oficina. O sea, evidentemente va a ir en detrimento de todo lo anterior. Uh-huh. Y para eso nos podemos acoger al derecho al descanso, ¿no?, del trabajador. Qué bonito ha sonado eso, el derecho al descanso. ¿Realmente existe? ¿Está tipificado? Pues sí, de que el derecho al descanso está recogido en el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en lo que a nosotros nos toca también deciros que en el apartado segundo del artículo 40 de la Constitución Española también está recogido. ¿Y en qué consiste? ¿Qué dice, no? Sí. Sí, ¿qué dice este derecho? Pues voy a leer literalmente. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a la limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. ¿En qué consiste esto, no? ¿En qué se traduce? Pues el derecho al descanso pues representa el derecho de todo trabajador a cesar en su actividad un periodo de tiempo, y tiene como fines pues los siguientes. El primero de ellos es permitirle recuperar las energías gastadas en la actividad que desempeña. O sea, muchas veces las organizaciones no tienden a querer involucrar demasiado a sus trabajadores, a sobrecargarles, y no se dan cuenta que realmente eso va a ir en detrimento de su rendimiento. Entonces, que esto también lo tengan en cuenta. Necesitamos retomar, ¿no?, y recargar pilas para poder desempeñar bien nuestro trabajo. Luego también tiene como otro fin el proteger pues la salud física y mental del trabajador. Y luego, por último, también pues la posibilidad de atender otras tareas que permitan pues su desarrollo integral como persona integrante de un grupo familiar. Claro. O sea, al final es un derecho que tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, invito a las organizaciones, a los empresarios, a los jefes, a que pues lo respeten. Y de hecho, si ya esto no fuera poco y no se entendiese, pues hay algunas sentencias, ¿no?, que han salido, y es que si no se respeta este derecho, la empresa pues puede enfrentarse a sanciones de hasta 7.515 euros, que fue la última que salió. O sea, imaginaos. Entonces ya no solo por el trabajador, sino por la propia empresa. Así que se tenga esto en cuenta, por favor. Pero por si acaso los empresarios, jefes, las organizaciones no hacen nada, hagámoslo nosotros. Yo me quedo con todas las claves que Sofía nos ha facilitado para evitar esa muerte por exceso laboral, esa muerte por trabajo llamado karoshi, el fenómeno. Distanciamiento psicológico de la tarea, relajación, búsqueda de nuevos retos, control sobre nuestro tiempo libre. Si hace falta apagamos el móvil, es mi tiempo y lo disfruto. Y fijar límites, respaldándonos en ese derecho al descanso. Seguramente nos ha pasado, y lo hemos pasado inadvertido, pues desde hoy, escuchando a Sofía Payá, nos queda más claro que el trabajo es importante, pero nuestro tiempo y nuestra salud, mucho más. Te mando un abrazo, Sofía, muchísimas gracias. Otro para ti, Loli. Buen día. Adiós.